Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico Fleitas, soy asistente del Departamento de Anatomía y en esta oportunidad el teórico se trata sobre la organización topográfica de la pelvis. Definimos a la pelvis como el sector inferior del tronco que está en amplia comunicación con la cavidad abdominal. De hecho, muchas veces la literatura médica habla de cavidad abdominopélvica, dado esta relación anatómica amplia, ¿sí? Entre ambos sectores anatómicos. La pelvis particularmente es un sector que, si bien tiene una pequeña área, ¿sí? Pequeño volumen, en ese volumen vamos a encontrar numerosas estructuras, ¿sí? Que van a tener relaciones muy estrechas. En cuanto a la constitución anatómica de esta porción del organismo, vamos a tener un continente que está dado por el anillo, ¿sí? Óseo y ligamentario, que es la pelvis ósea. Esta pelvis ósea va a estar dada por la articulación de los dos huesos coxales que hacia adelante se reúnen en la sínfisis pubiana y hacia atrás van a tomar contacto con el sector más bajo de la columna, ¿sí? En las porciones que se denominan el sacro y el coxis, es decir, aquellas vértebras soldadas en el sector inferior, que determinan el raquis no móvil y que van a configurar esas dos piezas óseas. ¿Ah? En el interior vamos a encontrar algunas vísceras que son propias de la pelvis, como son la vejiga, ¿sí? El aparato genital más desarrollado en la mujer que en el hombre, y en el sector posterior, el sector más bajo del tubo digestivo, que corresponde al recto y posteriormente al canal anal. Estas estructuras van a encontrarse en la pelvis propiamente dicha, mientras que el sector superior de este anillo pélvico va a contener estructuras que son en realidad de la cavidad abdominal y que caen a este nivel. A este anillo óseo se describen tres sectores más estrechos. Uno es el estrecho superior, que ahí está marcado en el esquema que presento, con una línea punteada, ¿sí? Que corresponde la línea punteada a la línea innominada. ¿Sí? El otro límite es el borde superior de la sínfisis, y en el sector posterior lo que es el promontorio, es decir, la unión entre el raquis lumbar y el sacro. Ese estrecho superior separa por encima lo que conocemos como la falsa pelvis o pelvis mayor, que va a tener contenido abdominal que va a caer a ese nivel, y por debajo la pelvis menor o pelvis propiamente dicha con las vísceras que estaba mencionando previamente. El estrecho medio es un sector más estrecho que se encuentra en la profundidad del anillo pélvico y que va a topografiarse a nivel de lo que es la espina ciática. El estrecho inferior, ¿sí? Coincide con el orificio inferior de la pelvis, va a seguir el borde inferior de la sínfisis, va a seguir las ramas isquiopubianas hasta la tuberosidad isquiática y posteriormente va a continuarse como con los ligamentos en realidad sacrociáticos, mayor sobre todo, ¿sí? Que va a ser el límite inferior. Y en el sector más posterior vamos a tener el vértice del coxis. Nuevamente en esta imagen vemos el continente pélvico con el anillo óseo y articular que está conformado por los dos huesos coxales reunidos adelante en la sínfisis pubiana y hacia atrás tomando contacto con el sacro, ¿sí? En este caso está marcado además con línea punteada lo que correspondería al estrecho superior de la pelvis, ¿sí? El estrecho superior de la pelvis me va a delimitar por encima el sector que corresponde a las dos fosas ilíacas internas, es el sector que se denomina falsa pelvis o pelvis mayor, que va a contener vísceras abdominales. Mientras tanto, por debajo de esa línea punteada tenemos la pelvis menor o pelvis verdadera, que va a tener el contenido pelviano propiamente dicho. Como mencionaba previamente, el concepto de pelvis mayor se refiere al sector superior de la pelvis, ¿sí? Esto reafirma el concepto de que la cavidad abdominopélvica es una única cavidad, y en este caso la falsa pelvis o pelvis mayor va a tener paredes pelvianas que van a corresponder a ambas fosas ilíacas internas, pero el contenido va a ser abdominal. A derecha vamos a tener el ciego del apéndice, a izquierda, ¿sí? El colon sigmoide que va a caer en ese sector. Vamos a encontrar también el recto pelviano alto, los uréteres ingresando a la pelvis y las últimas asas ciliares que también van a caer a este nivel y luego sobre las estructuras que van a estar en la pelvis menor. Por el contrario, ¿sí? Por debajo del estrecho superior de la pelvis vamos a encontrar lo que conocemos como la pelvis menor, donde justamente vamos a encontrar las vísceras propiamente pélvicas, que van a ser la vejiga, ¿sí? El aparato genital interno, en ambos casos, ¿sí? En la pelvis masculina y femenina, pero más desarrollado sobre todo en la pelvis femenina, y vamos a encontrar el recto que posteriormente se va a transformar en el canal anal. En este esquema, que es un corte coronal de la pelvis, vamos a poder observar la división de la pelvis y cómo se empieza a configurar la topografía de las estructuras que se encuentran a este nivel. Por un lado tenemos en la línea roja lo que correspondería al estrecho superior de la pelvis.
Algunos elementos que pueden también ayudarnos a topografiar el estrecho superior son como allí aparecen los vasos ilíacos externos que recorren la línea inominada para alcanzar entonces la raíz del muslo. Otro elemento que vamos a observar en este esquema, ¿sí?, es cómo cae el peritoneo, que está marcado en azul, ¿sí? La bolsa peritoneal, la serosa del abdomen, va a caer sobre las estructuras de la pelvis menor, determinando que los sectores superiores del recto, del aparato genital femenino sobre todo, y de la vejiga, estén en relación a esta serosa que los peritoniza. Es el peritoneo parietal, ¿sí?, que se desprende, va a caer sobre las vísceras como si fuera una sábana, y determina que la superficie de las estructuras pélvicas, en gran parte de su extensión, en el sector superior sobre todo, estén peritonizadas. ¿Hasta dónde hablamos de la excavación pélvica? Bien, como verán en el esquema, por debajo, ¿sí?, la pelvis no tiene un cierre óseo propiamente dicho, sino que el cierre de la pelvis lo va a configurar un plano muscular que corresponde a el diafragma pelviano, en analogía al diafragma que separa el tórax del abdomen. Este diafragma se inserta en el estrecho medio y cae como un embudo hacia la línea media, ¿sí?, determinando el sector inferior de la excavación pélvica. Lo que quede por debajo del diafragma pelviano es lo que conocemos como periné, ¿sí? Corresponde a el sector anatómico que se encuentra desde el diafragma pelviano hasta la piel, ¿sí? En el perineo vamos a encontrar, por ejemplo, los genitales externos en el hombre y la mujer, ¿sí?, el ano. Vamos a ver posteriormente entonces cómo se organiza el periné propiamente dicho. Entonces, reiterando un poco los conceptos, tenemos que por encima de la línea roja tenemos la pelvis mayor, donde van a caer las vísceras abdominales, ¿sí?, en las fosas ilíacas internas. Por debajo de la línea roja y hasta el diafragma pélvico tenemos lo que es la pelvis propiamente dicha, ¿sí?, la pelvis menor, sobre la cual va a caer la serosa peritoneal, va a determinar ese espacio pelvis subperitoneal, ¿sí?, que en la línea media va a contener las vísceras, y en los sectores laterales vamos a ver que va a tener un contenido sobre todo básculo nervioso. Y por debajo de ese cierre muscular que es el diafragma pélvico tenemos entonces el periné propiamente dicho, ¿sí?, que son los componentes, digamos, que revisten la superficie de la pelvis, desde la piel hasta ese plano profundo que lo configuran los músculos del diafragma pélvico. En este esquema que comprende el aparato genital femenino, vamos a ver cómo cae en blanco el peritoneo sobre, en este caso, el útero, ¿sí?, las trompas uterinas, y sobre el ovario, así como por encima de los ligamentos redondos, determinando que caiga como una sábana, ¿sí?, configurando lo que se conoce como los ligamentos anchos a uno y otro lado del útero, ¿sí? Por debajo de la caída del peritoneo vamos a encontrar el espacio pelvis subperitoneal. En la línea media, este espacio pelvis subperitoneal va a contener las vísceras propiamente dichas, como es en este caso el útero, ¿sí? Mientras que hacia los lados de la porción visceral, de lo que se conoce, como vamos a ver más adelante, como mediastino pélvico, a cada lado del mediastino pélvico tenemos los espacios pelvis subperitoneales laterales, donde vamos a encontrar, ¿sí?, las estructuras vasculares, nerviosas y también estructuras canaliculares como son los uréteres a cada lado, que van a alcanzar a la vejiga. Vemos nuevamente la disposición que tiene hacia abajo y hacia adentro el diafragma pelviano, ¿sí?, que cae, como decíamos, como si fuera un embudo abierto hacia arriba, ¿sí?, que cae hacia la línea media, cerrando el sector inferior de la pelvis, y como todo lo que queda desde este plano muscular hacia la superficie se conoce como el periné, que justamente es donde vamos a encontrar, por ejemplo, los genitales, en este caso, en este esquema, los genitales externos femeninos. De esta forma es como podríamos ver si sacáramos todas las vísceras, todos los elementos vasculares y nerviosos de la pelvis, ¿sí? Así veríamos entonces el diafragma pelviano, que es el que cierra el sector inferior de la pelvis, como decíamos. Hacia arriba en el esquema tenemos la sínfisis pubiana, hacia abajo tenemos la columna, ¿sí?, en este caso el promontorio. Con dos líneas rojas lo que intento separar es donde corresponde al sector del mediastino pélvico, en la línea media, ¿sí? Tenemos las tres estructuras canaliculares que son de adelante hacia atrás, la uretra, la vagina, en este caso es una pelvis femenina, ¿sí?, tenemos la vagina en el medio, y en el sector posterior, el sector más bajo del recto, que se va a transformar en canal anal.
Vemos cómo estas tres estructuras canaliculares atraviesan este plano muscular en lo que se conoce como el hiato urogenital, que va a dar pasaje a la uretra y a la vagina, y el sector posterior que corresponde al hiato anal. Los músculos que cierran este sector inferior, ¿sí?, de la pelvis son músculos estriados, ¿sí?, están bajo el control voluntario, y como aquí se puede ver, dada la estrecha relación que tienen con la uretra y con el canal anal, también favorecen lo que es la continencia. Si bien la uretra y el ano tienen su propio aparato esfinteriano, ¿sí?, que es independiente, el músculo elevador del ano, que es el principal componente de este diafragma, va a ser parte importante de la continencia. Este esquema pretende mostrar cómo se organizan las estructuras en la pelvis menor. Aquí vemos en el sector más bajo del esquema un corte de la vejiga, en el sector medio del esquema un corte transversal del cuello del útero y en el sector posterior un corte bajo del recto. Las estructuras de la pelvis menor se van a disponer en lo que se conoce como mediastino pélvico, en analogía a cómo se configuran las estructuras en el tórax. Es decir, van a estar en la línea media. A partir de esta línea media, a cada lado, el mediastino pélvico va a estar separado de los espacios laterales por dos láminas conectivas que se ven en blanco en el esquema, que recorren la pelvis de adelante hacia atrás, ¿sí?, que se encuentran entonces parasagitales. Son las láminas, ¿sí?, sacro-recto-génito-vésico-pubianas de Delvet y Farabeuf. Estas láminas van a separar entonces el mediastino pélvico de los sectores pelvi subperitoneales laterales, donde dijimos que teníamos los uréteres, que allí se ven en el esquema, y los elementos vasculares y nerviosos para las vísceras pélvicas. Esta imagen corresponde a un preparado del departamento, es un corte sagital de una pelvis femenina, ¿sí?, formulada, y vemos cómo desde la izquierda visualizamos la sínfisis pubiana. Por detrás de la sínfisis pubiana tenemos la vejiga y la uretra femenina, cuyo trayecto es corto para abrirse al meato urinario. En el sector más posterior tenemos la ampolla rectal, que se transforma posteriormente en el canal anal, y en el sector medio, más desarrollado en la mujer que en el hombre, el aparato genital, ¿sí?, interno, en este caso los genitales internos, donde encontramos el útero interpuesto entre la vejiga y el recto, y por debajo, con una luz muy estrecha, la vagina. Los tres elementos canaliculares, la uretra adelante, la vagina, el sector medio y el canal anal, van a atravesar el diafragma pelviano y el perine para abrirse al exterior. En el sector más posterior encontramos el sector más bajo de la columna. Vemos también en este esquema, ¿sí?, se puede ver la serosa abdominal, que tiene forma brillosa, cae sobre las estructuras pélvicas, sobre todo se ve cayendo sobre el útero, ¿sí?, y sobre la cara anterior del recto y el techo vesical, y vemos cómo cuando se refleja el peritoneo desde la vejiga y pasa al útero, y posteriormente pasa desde la vagina hacia el recto, forma los fondos de saco. En el sector anterior tenemos el fondo de saco vésico-uterino, es decir, entre la vejiga y el útero, y por detrás, entre el sector más alto de la vagina y el recto, el fondo de saco de Douglas. Volviendo al concepto del diafragma que cierra por debajo de la pelvis, podemos hablar de un diafragma pelviperineal, que es el conjunto de partes blandas que cierran por debajo de la pelvis. Es una formación que es muscular, conjuntiva y tegumentaria. Es fundamental en la dinámica y el sostén de las vísceras pélvicas, ¿sí? Y en este punto es importante discriminar lo que corresponde al diafragma pelviano, cuyo músculo principal es el elevador del ano, con las estructuras que se encuentran, ¿sí?, superficialmente al elevador del ano, en lo que se conoce como el periné, que es el conjunto de partes blandas que va desde el plano cutáneo hasta el diafragma pelviano. Sobre el diafragma pelviano propiamente dicho, dijimos que el músculo más importante del diafragma pelviano es el elevador del ano. Va a organizar la topografía de la pelvis menor. Dijimos que por encima encontramos la pelvis menor con las estructuras que ya mencionamos, la vejiga, el aparato genital interno, el recto, hacia los lados los espacios pelvis subperitoneales laterales, y por debajo del plano del elevador del ano tenemos el periné. Va a ser de importancia capital, ya dijimos, en la continencia urinaria rectal y también en el cierre del tracto genital en la mujer, ¿sí?, el cierre del orificio vaginal. Se va a insertar en el estrecho medio de la pelvis y va a caer hacia la línea media, entonces dando paso a las estructuras canaliculares en el hiato urogenital y en el hiato anal.
Aquí tenemos un preparado cadavérico del departamento donde podemos visualizar desde el interior de la pelvis lo que es el cierre inferior por el diafragma pelviano. En este esquema tendríamos hacia arriba la sínfisis pubiana y hacia abajo la columna. Vemos en el triángulo que marqué celeste lo que correspondería a la espina ciática, ¿sí? Sector importante de inserción de los músculos del diafragma pelviano, y la línea roja que allí les marco intenta representar lo que es la división entre por delante los fascículos del elevador del ano y por detrás el otro músculo del diafragma pélvico que es el músculo coccigio. Ambos músculos, como vemos en el esquema, cierran el sector inferior de la pelvis, pero dan paso, como también se puede visualizar en este esquema, a las estructuras canaliculares. Lo que se puede visualizar de forma más notoria en este caso es el pasaje del tubo digestivo. Esta imagen nos muestra el cierre muscular inferior de la pelvis, pero desde la cara inferior. Vemos las ramas isquiopubianas y las tuberosidades isquiáticas a ambos lados, hacia arriba la sínfisis pubiana, hacia atrás el coxis, y aquí vemos cómo se configura un verdadero embudo que cierra el sector inferior de la pelvis y que se va a relacionar, en este caso, como se puede ver, de forma cilíndrica con el aparato esfinteriano del conducto anal. Nuevamente un corte coronal, en este caso del sector posterior de la pelvis, vemos el sector más bajo del tubo digestivo conformado por el recto y el canal anal. En rojo, el plano del elevador del ano que está cayendo en relación a la línea media al pasaje del canal anal por el hiato anal, y vemos cómo hacia abajo se continúa con el aparato esfinteriano, lo cual remarca la importancia que tiene en la continencia, en este caso anal. En la línea que aparece, en la flecha, perdón, que aparece en el sector derecho de la pantalla, la flecha azul, lo que estoy marcando es el músculo obturador interno, ¿sí? En cuya superficie va adosado el paquete pudendo, ¿sí? Que llega a este sector anatómico que se conoce como la fosa isquiorrectal para brindar posteriormente la inervación y la vascularización del perineo. En suma, cuando hablamos de diafragma pelviano nos referimos a músculos estriados que ofrecen ese embudo que mencionaba previamente, abierto hacia arriba, ¿sí? Que va a estar dado por dos músculos. El músculo elevador del ano, que tiene tres fascículos, que son el fascículo puborectal, ¿sí? Que se inserta en el sector anterior, en lo que es la sínfisis pubiana, ¿sí? Y la cara interna del pubis, y va a rodear al recto en el sector posterior, enlazándolo, volviendo nuevamente hacia el otro lado del pubis. El haz pubococcigio, cuyas fibras tienen disposición antero-posterior, van desde el pubis hasta el coxis, y el fascículo iliococcigio, que también da el cierre anterolateral que ofrece el elevador del ano. El otro músculo que va a configurar el diafragma pélvico es el músculo coccigio, que ya vimos que se inserta también en relación al elevador del ano, comparte inserción a nivel de la espina ciática y cierra sobre todo el sector más posterior de la pelvis. Particularmente el músculo elevador del ano es el que ofrece los hiatos que referimos para el pasaje de la uretra y la vagina en el hiato urogenital y para el pasaje del canal anal en el hiato anal propiamente dicho. Aquí en el esquema vemos lo que es el cierre inferior de la pelvis, ¿sí? Este esquema ya lo mostré previamente. En la parte anterior, ¿sí? Vemos ese espacio abierto hacia adelante por detrás de la sínfisis pubiana que corresponde a el espacio del hiato urogenital. Por detrás, en relación a el aparato esfinteriano externo del ano, vemos el hiato anal propiamente dicho. También en este esquema vemos cómo el elevador del ano se encuentra con el aparato esfinteriano, en este caso del conducto anal, ¿sí? Y vemos también cómo va a rodear, sobre todo el fascículo puborectal, rodea por detrás al recto y lo enlaza, también participando de la continencia. Nuevamente observamos el cierre inferior de la pelvis, en este caso desde una vista exopelviana, y vemos la diferencia que existe entre la mujer y el hombre en cuanto sobre todo a el hiato urogenital. En la mujer, propiamente dicho, el hiato urogenital porque el pasaje es de la uretra y también de la vagina, mientras que en el hombre solamente encontramos el pasaje de la uretra.
Por otra parte, ya dijimos que el periné correspondía a las partes blandas que están situadas superficialmente al plano del elevador del ano y la aponeurosis, y comprende los genitales externos, que van a diferir obviamente en el hombre y en la mujer, músculos anexos a los mismos, músculos que se encuentran a nivel de las porciones inferiores de la uretra, de la vagina y del canal anal. Vamos a encontrar glándulas también y bueno, el plano de los tegumentos. Ya les presenté previamente este esquema, que es un corte coronal que pasa a nivel del recto y canal anal, y vemos nuevamente cómo por debajo de la línea roja que marca el plano del elevador del ano, cayendo en relación a el hiato anal, en este caso, a la línea media, vemos cómo todo lo que queda superficialmente corresponde a el periné, en este caso el periné posterior, ¿sí? Donde encontramos, por ejemplo, el aparato esfinteriano del canal anal, sobre todo el esfínter externo, como uno de los principales músculos perineales. ¿Sí? Vemos cómo existen también glándulas en relación a el conducto anal. Vemos el paquete pudendo, el cual ya mencioné que va adosado al músculo obturador interno, ingresando a esta fosa isquiorrectal. Para poder estudiar el periné, ¿sí? Sabemos que el periné tiene forma, se le escribe anatómicamente en la forma de rombo. En el sector anterior tenemos el pubis, en el sector posterior el coxis. A cada lado tenemos entonces las tuberosidades isquiáticas, ¿sí? Configurando, como decíamos, el rombo, que va a determinar dos triángulos unidos por sus bases. El triángulo anterior va a ser el periné anterior o urogenital, que va a contener a los genitales externos, y el periné posterior o anal, ¿sí? Que va a ser igual en ambos sexos. En cuanto al periné, ya nos hemos referido que corresponden a las porciones, las partes blandas que se encuentran superficialmente al plano del elevador del ano y de su aponeurosis, ¿sí? Y que van a diferir en cuanto a lo que contienen en el hombre y en la mujer, ¿sí? Por las diferencias que existen en los genitales externos en ambos casos. Ya hemos mencionado que el periné anterior se va a diferenciar en ambos sexos. En este caso vamos a ver los elementos que constituyen el periné anterior femenino. En el esquema de la izquierda, por ejemplo, encontramos los cuerpos eréctiles que van a estar vinculados a la vulva. Los bulbos del vestíbulo son los cuerpos eréctiles que se encuentran a cada lado del orificio vaginal, mientras que en relación a las ramas isquiopubianas, donde se insertan, tenemos los pilares del clítoris que posteriormente van a conformar esa estructura. En la imagen de la derecha vemos algunos músculos que configuran el periné, ¿sí? En el periné anterior, por ejemplo, encontramos el esfínter externo de la uretra, algunos otros músculos que van a estar asociados a las estructuras eréctiles, por ejemplo, los músculos isquiocavernosos, los músculos bulboesponjosos, ¿sí? Los músculos transversos, en fin, eso lo veremos más adelante cuando nos dediquemos a una clase del piso pélvico, ¿sí? Y otras estructuras, por ejemplo, estructuras glandulares, como se ve en naranja, lo que son las glándulas de Bartolino, y también estructuras de carácter vasculonervioso. Nuevamente, a propósito del periné femenino, en este caso, tenemos a derecha una imagen cadavérica, a izquierda un esquema, donde vemos cómo los elementos vasculares y nerviosos, en este caso la arteria pudenda interna, el nervio pudendo, van a ingresar en lo que ya mencionamos se denominaba la fosa isquioanal o isquiorrectal, en el periné posterior, y van a dirigirse con un trayecto anterior, entonces aportando los elementos nerviosos y vasculares para las estructuras perineales. En este caso vemos una imagen del periné anterior masculino, y si bien vamos a tener las diferencias propias de las diferencias que existen en los genitales externos en cada caso, existen elementos constitutivos que son similares. Por ejemplo, la presencia de los cuerpos eréctiles que posteriormente van a dar la configuración del pene, ¿sí? Pero vamos a tener también músculos accesorios a estos cuerpos eréctiles que se llaman de igual forma isquiocavernosos, bulboesponjosos, y vamos a contar con músculos que son similares, los transversos superficial y profundo, por ejemplo. Vamos a tener también el esfínter externo de la uretra, ¿sí? Que en este caso no se ve porque es más profundo. Y al igual que veíamos anteriormente, los elementos vasculares y nerviosos provienen desde el periné posterior en la fosa isquional, ¿sí? Abordando el periné anterior, ¿sí? A partir de lo que se denomina el paquete pudendo interno, los vasos pudendos internos y el nervio pudendo propiamente dicho. En este caso vemos nuevamente a derecha una imagen cadavérica donde vemos el periné masculino anterior y también posterior, y a izquierda el esquema correspondiente.
En este caso es interesante ver cómo el plano del elevador se ve en este caso, ¿sí? El plano del elevador del ano, la cara superficial de ese músculo, y cómo finaliza en relación a el esfínter externo del canal anal. El periné posterior, a diferencia del periné anterior, es similar en ambos sexos, ¿sí? Dijimos que entonces va a ser lo que se encuentre superficial al plano del elevador del ano. Lo vemos a izquierda como el plano del elevador es oblicuo hacia abajo y hacia adentro y que va a tomar contacto posteriormente con el músculo esfínter externo del canal anal. El espacio anatómico, en este caso, ¿sí? Con tejido adiposo muy desarrollado, a cada lado del canal anal y por debajo del plano elevador, es lo que conocemos como las fosas isquioanales, a las cuales ya me referí previamente, y vemos como a derecha esas fosas isquioanales van a contener los elementos del paquete pudendo interno. Vemos como el nervio pudendo, por ejemplo, va a dar la inervación. Además de el resto de los músculos perineales, en este caso se ve perfecto cómo va a inervar a el esfínter anal externo. Bien, ya hablamos entonces del cierre inferior de la pelvis, ¿sí? Que es de suma importancia que lo tengan claro, hablar de la diferencia que existe entre el diafragma pelviano y el perine propiamente dicho, y ahora vamos a pasar entonces a ver lo que mencionamos al principio, cómo se configuran las vísceras en la pelvis menor y ese espacio pelvis subperitoneal que se divide entonces en un espacio en la línea media, que es el mediastino, y dos laterales por debajo de la caída del peritoneo, entonces en los espacios laterales. Ya desde el comienzo me refería a la continuidad anatómica que existe entre la cavidad abdominal y la pelvis y cómo caía el peritoneo sobre las vísceras pélvicas, entonces aportando una serosa a la superficie de, sobre todo, el sector superior del recto, como se ve en rojo, cayendo sobre la cara anterior del sector más superior del recto, cayendo por encima del útero, el cual peritonizan prácticamente toda la extensión del cuerpo hasta el nivel del istmo, excepto en la cara anterior, y cómo cae sobre el techo vesical esa serosa, ¿sí? Por debajo de la serosa tenemos entonces estas estructuras que van a estar en un plano subperitoneal, en la línea media, en lo que se conoce como mediastino pélvico, y a cada lado del mediastino pélvico los espacios pelvis subperitoneales laterales. Aquí tenemos un esquema en un corte sagital de una pelvis femenina. Vemos nuevamente cómo cae la bolsa serosa peritoneal en gris sobre las vísceras pélvicas y ya podemos prever las diferencias existentes en la pelvis femenina con respecto a la masculina, donde en la pelvis femenina tenemos en el mediastino pélvico tres polos: el polo urinario bien anterior, en el sector posterior el polo digestivo y a nivel medio tenemos un gran desarrollo del aparato genital interno, ¿sí? Que es el tercer gran componente del mediastino en la pelvis femenina, y sobre la cual va a caer el peritoneo formando los ligamentos anchos, que es una estructura propia de la pelvis femenina. Sin pretender ser reiterativo al respecto, vemos nuevamente el plano del elevador del ano y cómo las estructuras que quedan por encima van a tener la caída del peritoneo, que va a determinar esos espacios que decíamos pelvis subperitoneales. En la línea media configuran el mediastino pélvico y a cada lado los espacios laterales. Resumiendo, por lo tanto, la organización topográfica de la pelvis menor, tenemos, si consideramos en el esquema hacia arriba el pubis, hacia atrás la columna, en la línea media separado por esas dos láminas, ¿sí? Conjuntivas que están en rojo, que son las láminas sacro-recto-génito-vésico-pubianas, son láminas anteroposteriores, van a separar en la línea media el mediastino pélvico de a cada lado los espacios pelvis subperitoneales laterales, donde vamos a encontrar ambos uréteres a cada lado y los elementos vasculares y nerviosos que van a abordar las vísceras pélvicas desde la cara lateral. En cuanto a la división del mediastino pélvico, vamos a encontrar tres celdas, desde anterior a posterior: la celda vesical, la celda genital, que tiene gran desarrollo en la mujer a propósito del mayor desarrollo de los genitales internos en el sexo femenino, y en el sector posterior la celda rectal o digestiva. En este preparado cadavérico, en un corte sagital de la pelvis femenina, tenemos desde izquierda a derecha, vamos a reconocer primero la sínfisis pubiana, ¿sí? Por detrás de la sínfisis pubiana tenemos la vejiga y la uretra, ¿sí? En el medio, entre la vejiga y el recto, encontramos el cuerpo uterino, que allí está marcado con una disección. Tenemos el cuerpo uterino. Si seguimos hacia abajo tenemos el cuello y el canal vaginal, con una luz estrecha. Y por detrás entonces la celda digestiva, entonces con el recto y el canal anal.
El peritoneo que está cayendo, esa lámina serosa que cae en relación a el aparato genital interno femenino, ¿sí? Cayendo a cada lado como si fuera una sábana, determina lo que conocemos como los ligamentos anchos, a lo cual nos vamos a referir en la clase correspondiente. Y es una estructura propia de la pelvis femenina. Por el contrario, en la pelvis masculina, en este caso tenemos un corte de un preparado cadavérico de la pelvis femenina, un corte sagital, ¿sí? Vemos que el desarrollo genital interno es francamente menor. Si vemos entonces los elementos que encontramos en este preparado, tenemos yendo desde la derecha hacia la izquierda, primero vemos la sínfisis pubiana, ¿sí? Un corte del pubis a nivel de la sínfisis. Por detrás tenemos la vejiga vemos que está levantada por una estructura nacarada que es la próstata, ¿sí? Como estructura importante del aparato genital masculino interno, ¿sí? Y por detrás tenemos entonces la celda digestiva, inmediatamente en relación a la celda urinaria con el recto y el canal anal. Interpuesto entre lo que es la vejiga y el recto podemos ver, ¿sí? Las vesículas seminales a cada lado como otro elemento de los genitales internos masculinos. De todas formas, aquí vemos cómo el peritoneo cae directamente sin la interposición que encontramos anteriormente en la pelvis femenina, ¿sí? Por lo tanto, no existen los ligamentos anchos en el hombre. Casi finalizando, entonces, vamos a hablar de los espacios pelvis subperitoneales laterales. Corresponden a espacios bilaterales que van a estar por debajo de la caída del peritoneo. Estos espacios van a tener elementos vasculares, elementos nerviosos y los uréteres que van a alcanzar posteriormente a la vejiga. En cuanto a los elementos vasculares, van a corresponder a las arterias ilíacas internas o hipogástricas, que van a ser ramas de origen a partir de bifurcación de la ilíaca común. Ya dijimos que los vasos ilíacos externos se van a dirigir continuando el estrecho superior de la pelvis, mientras que los vasos ilíacos internos se van a profundizar en la pelvis menor y van a dar la vascularización de las vísceras pélvicas, así como también van a dar la vascularización de la raíz del miembro inferior. De los uréteres ya nos hemos referido que van a tener un trayecto en este espacio para posteriormente abordar a la vejiga, ¿sí? A cada lado, y los elementos nerviosos van a comprender sobre todo a los elementos que provengan del plexo hipogástrico inferior, que van a abordar las vísceras pélvicas a través de esas láminas conjuntivas que decíamos que eran las láminas sacro-recto-génito-vésico-pubianas del Betty Farabeff. Aquí vemos a derecha una imagen cadavérica de un preparado del departamento de la excavación pélvica vista desde el abdomen, donde tenemos hacia arriba el techo vesical, ¿sí? Vemos cómo entre ambas pinzas tenemos al útero, a cada lado los anexos uterinos, y vemos por detrás del útero el fondo de saco de Douglas y más atrás al recto. Vemos entonces los tres componentes del mediastino pélvico y vemos cómo el peritoneo cae sobre las vísceras pelvianas y a cada lado sobre los espacios pelvis subperitoneales laterales. En el esquema de la izquierda vemos los tres elementos del mediastino pélvico en la mujer y vemos cómo a cada lado van a llegar en los espacios pelvis subperitoneales laterales ambos uréteres y los elementos vasculares que van a venir de los vasos ilíacos internos. Bueno chicos, esto es todo por hoy, muchas gracias y quedo a disposición para cualquier consulta que les surja.